Buenas noches, estimados participantes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha fuerte y claro? Por favor, necesito su ayuda. ¿No se escucha? Uno, dos, ¿me escucha? Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto, gracias, estimada Perla. Los demás creo que no me escuchan, la única es usted. Bien, vamos a iniciar con nuestra segunda clase. Muy buenas noches con todos. Les saluda Roger Rodríguez nuevamente, acá para poder ayudarlos a cada uno. Sí, vamos a iniciar con la clase, nuestra segunda sesión gratuita. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bien, arrancamos. Bienvenidos todos, estimados participantes, y agradecido con cada uno de ustedes por estar presente nuevamente el día de hoy. Me imagino que de repente hoy los que no pudieron estar ayer se están incorporando y los que estuvieron el día de ayer nuevamente están teniendo la clase del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión el día de hoy del taller de capacitación de estrategias para identificar señales de bullying y depresión en el ámbito escolar. Recordarles nuevamente que el día de hoy es nuestra segunda sesión, teniendo en cuenta que nuestra última clase va a ser el día de mañana, viernes 26 de abril, a las 8:30, en este mismo horario, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una hora por clase. Hacerles recordar también que no se olviden de seguirnos en nuestra página, en nuestras redes sociales, para que nuestra comunidad pueda crecer y así llegar a más personas, a más público, para poder brindarle estos tipos de capacitaciones. Síganos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como @accedo.oficial. Como les comenté el día de ayer, de repente para que algunos no estuvieron presentes, les comento, nosotros somos una institución, un consorcio holding 7.5 que está constituido por diferentes marcas como SPED, Accedu, Olimpia, Plans, Latam, gestores, que nos encargamos de poder brindar lo que son cursos de especializaciones y diplomados a todo público, a estudiantes, padres de familia o profesionales que tengan la iniciativa de capacitarse. Y en esta oportunidad les recargo que, muy aparte de ese taller de capacitación que le brindamos a cada uno de ustedes, nosotros tenemos y nos dedicamos a lo que es brindar lo que son especializaciones y diplomados, que son programas completos que tienen un tiempo de duración de 8 meses. Así que les comento que para ustedes participantes que están interesados, de repente no solamente en este taller, pero les gustaría capacitarse y llevar un programa completo de curso de especialización o diplomado, tenemos estos programas que van a iniciar la primera semana de mayo. Así que si tú eres docente, auxiliar, profesora, trabajas con niños, tienes centro de terapia, tienes tu pequeño en casa y te gustaría capacitarte para poder apoyarlos y potenciar sus conocimientos, no dudes en pensarlo y en inscribirte con nosotros, ya que a causa de ellos contamos con una excelente promoción solamente para los participantes que están dentro de este taller. Así que sin más preámbulos, vamos a darle pase a nuestra ponente, Mayra Herrera. Estimada Mayra, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a todos a nuestra segunda sesión, ¿no? De este taller acerca de las estrategias para identificar señales de bullying y depresión en el ámbito escolar, recordándoles también que existe una gran variedad de diplomados que ustedes, según su área de experticia, según el interés que están teniendo en el momento, ¿no? Pueden optar por alguno de ellos, ¿no? Y por supuesto que cada uno de ellos es bastante recomendado porque también cuentan, ¿no? Todos los cursos cuentan con docentes bastante capacitados, bastante listos y por supuesto dispuestos para brindarles, ¿no? La formación que ustedes necesitan y a la vez merecen. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a
continuar el día de hoy. Como les decía, el día de ayer hemos visto la parte del bullying y el día de hoy nos tocaría lo que es la depresión infantil para que el día de mañana, que es nuestra última sesión, nosotros podamos tener ya bastante claras las definiciones, cómo es que lo vamos a encontrar y por ende cómo trabajar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con dos videos bastante cortos en realidad. Uno es un corto, valga la redundancia, así como o un cortometraje, así como el que vimos ayer de los niños, ¿no? En este caso de la depresión infantil, y un video informativo aún más corto acerca de lo que es la depresión infantil. Entonces vamos a ver primero el caso de Susan. Uy, ¿qué pasó? A ver, déjenme ver. Vamos, creo que no lo puedo mostrar desde aquí, pero sí desde YouTube. Así que vamos a ponerlo por aquí. Listo, acá sí se puede. De repente lo han bloqueado para que pueda salir del YouTube, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a compartirlo por aquí. Este es de una universidad de Honduras, ¿no? Y que justamente nos habla de la depresión. Vamos a ver la historia de Sus. Susan es una niña de 7 años que, aunque sus padres no lo saben, sufre de depresión infantil. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me siento así? Ya me quiero ir. La niña es muy distraída, dice su madre. No presta atención en sus clases y sus maestros reportan que no presenta tareas. ¿Para qué tengo que hacer tarea? Esto no me ayuda en nada. Ya sé cómo se hace esto. Nada me sale bien. Susan es muy solitaria, no tiene amigos, en el recreo prefiere estar sola. Cuando llega a casa no quiere jugar, no quiere comer, prefiere dormir. ¿Por qué me siento así? Estoy muy cansada. La madre dice que se queja constantemente por dolores en su cuerpo y en repetidas ocasiones la lleva al médico, pero no encuentran el motivo del malestar. Ay, me duele tanto. ¿Qué tengo que hacer para estar bien? ¿Por qué nadie me cree? Sus primos la invitan a jugar y ella dice siempre estar cansada, aburrida y que esos juegos no la entretienen. Tengo sueño. Muy bien, entonces hemos visto este pequeño corto informativo más que nada
Sin embargo, menciona muchos de los síntomas que vamos a observar en niños que presentan este cuadro, este diagnóstico, y sobre todo algo que es bastante clave, ¿no? Que es el que el niño no llega a entender al 100% aquello por lo que está pasando, ¿no? Como decía la última parte, la falta de madurez de los niños los hace más vulnerables. No saben, pues, primero no saben identificar muchas veces lo que están sintiendo, no saben identificar qué sienten y qué es lo que lo causa, no saben describir y comunicarlo a los demás y no saben controlar. Por ende, pues es más complicado todavía la detección, siempre y cuando nosotros sepamos, pues, cuáles son los indicadores, ¿no? Por ahí la niña, por ejemplo, decía, tengo mucho sueño, decía que no quería jugar ni con sus primos ni con sus amigos, que no tenía muchos amigos, ¿no? Que no quería hacer las tareas, ¿no? Y vamos viendo bueno, vamos escuchando los pensamientos que va teniendo en este caso Susan, ¿no? Y que son pensamientos bastante típicos en casos de depresión. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente, que es, como les decía, un poco más animado también, para poder identificar. Este es de 1 minuto y vamos a verlo en la La depresión continuación. infantil es una enfermedad que altera nuestro estado de ánimo y afecta nuestro modo de sentir y de pensar. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Cuando estamos tristes, normalmente sabemos la razón. En cambio, cuando estamos deprimidos, sentimos una profunda tristeza que podemos no saber de dónde proviene. Para reconocer la depresión, es importante saber que niñas y niños suelen estar más irritables o malhumorados que tristes o abatidos. Además, pasan menos tiempo en hobbies o actividades que anteriormente les producían placer y se aíslan de sus amistades y familiares. Otra señal es la pérdida o subida de peso y la falta de capacidad para conciliar el sueño o dormir excesivamente. Muchas niñas y niños pueden llegar a tener pensamientos de inutilidad o culpa. Todo eso los puede llevar a tener pensamientos de muerte e intentos de suicidio. Sentir tristeza es normal, estar deprimido no. Si tú o alguien a quien quieres sufre depresión, es necesario buscar ayuda. Muy bien. Entonces, hemos visto estos dos pequeños videos. En este segundo, pues como les decía, un poco más informativo. Básicamente hemos visto lo mismo que en el caso de Susan, pero quizás un poquito más estructurado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vamos a ver o a definir en primer lugar lo que es la depresión, en este caso en niños y también adolescentes, ¿no? Se define como una situación afectiva de tristeza mayor en intensidad y duración que ocurre en un niño, ¿no? Entonces habla palabras claves, es una depresión mayor, es una alteración del estado de ánimo y como siempre, vamos a tener factores que definen el que sea o no un trastorno. En este caso son la intensidad y la duración y la frecuencia también. Se conoce como trastorno depresivo en niños y adolescentes e incluyen trastornos de desregulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo persistente o distinto. Entonces vamos a encontrar los trastornos depresivos en estos tres tipos. Entonces, cuando hablamos de la epidemiología, de qué tan frecuente es este trastorno, vamos a encontrar que se estima que entre el 8 y el 10% de toda la población infantil padece depresión. Eso quiere decir que al menos si tenemos en nuestro colegio 100 niños, 8 o 10 cumplen, ¿no? Los criterios para ser diagnosticados con un trastorno del estado de ánimo, en este caso depresión. Sin embargo, no todas las veces van a ser diagnosticados. Entonces, acá lo importante y lo que queremos lograr en esta sesión es tener l- los signos, los síntomas que nosotros vamos a ver, sobre todo en el aula, para poder apoyar a estos niños que lo necesitan. Entonces,
hacia estos años, las consultas en los servicios de salud mental infantil han aumentado significativamente en el 30 a 40%, ¿no? También eso es algo que a la vez es bueno y malo, porque muchas veces decimos, no, pero ha aumentado y eso es malo porque no debería aumentar, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice al mismo tiempo? Que hay más personas que se están preocupando. Entonces, en realidad nos queda casi como una duda de si es que los diagnósticos están aumentando o es que simplemente ahora están haciéndose más notorios porque se les brinda la atención necesaria. Y bueno, depende de cada uno lo que cree, pero yo prefiero pensar que es la segunda, ¿no? Sabemos que antes habían muchos diagnósticos que quedaban en el aire, simplemente no se daban, ¿no? Y ahora pues sí se da la importancia tanto en las escuelas, en las familias, ¿no? Para poder apoyar el desarrollo infantil. Lo negativo también es que en los últimos años ha habido un incremento en la tasa de suicidios y también de intentos de suicidio y que se presenta especialmente en adolescentes y púberes en realidad mayores de 9 a 10 años. Se presenta con mayor frecuencia en el sexo femenino y más usualmente en aquellos que superan los 12 años, ¿no? En cuanto a la clase social, es más frecuente en niños de clase baja y media que en los de alta, pero no es que se limite tampoco. Es muy rara en niños en edad preescolar, siendo este el 0.3%. Sin embargo, no quiere decir que no exista. Nosotros vamos a ver en la sesión de hoy que incluso vamos a encontrar esta depresión en niños muy pequeñitos de 0 a 3 años, pero que la presentación, digamos, o el cuadro es totalmente diferente al que tendríamos en un adulto, en un adolescente. En niños en edad escolar, hablamos de niños en primaria más o menos, es el 2%, en adolescentes el 5%, y pues también ha habido un aumento en la incidencia de niños y adolescentes hospitalizados. El 20% de aumento en niños, o sea, de la cifra que se tenía antes, ha sumado un 20% y el 40% para los adolescentes. Ay, perdón. Finalmente, el trastorno distímico, que es una, como decía acá, un trastorno depresivo persistente. Si bien es cierto, no llega a picos tan altos como el mayor, pero se mantiene por mucho más tiempo. Y este viene a ser el trastorno depresivo mayor en niños de edad escolar, ¿no? 2.5 el distímico versus 2 la depresión mayor. Entonces, ¿qué causas vamos a encontrar? Sabemos que no está limitado a esto, pero son algunas de las causas más frecuentes. Primero, antes que nada, la parte genética, porque así como nosotros nacemos y tenemos cierta tendencia, por ejemplo, a la diabetes, a la hipertensión, entre otros diagnósticos ya médicos. ¿Qué es lo que pasa? Puede que yo haya nacido, mis papás, los dos, sean diabéticos, ¿ok? Quizás ellos no han tenido una calidad de vida o un estilo de vida pues muy saludable, no lo sé. Sin embargo, yo ya sé, ¿no? Voy creciendo y sé que tengo estos genes para desarrollar diabetes porque lo tienen mis papás, lo tienen mis abuelos, lo tienen mis tíos, entonces estoy por todos lados. Pero ¿qué ocurre? Yo decido, ¿no? Llevar una vida adecuada, una vida saludable, hacer ejercicios todos los días, comer sano, ¿no? Cuidar mi salud mental. Entonces, el riesgo de tener diabetes continúa allí. ¿De que tengo posibilidad de presentar este diagnóstico a pesar de mi estilo de vida? Sí, en cierta medida, pero este riesgo está disminuyendo muchísimo más. Entonces, la depresión es algo bastante similar. Para que yo tenga cualquier alteración del estado de ánimo, necesito tener una carga genética que me va a permitir desarrollar este trastorno. Entonces, si es que yo tengo esto, también puede que no lo tenga,
puede que mi depresión sea leve o puede que sea más grave, de acuerdo a el estilo de vida también que yo tengo. Entonces, siempre va a ser importante tener en cuenta esto, pero saber que hay formas en las que se puede prevenir también. Entre otros, hay causas conductuales, por ejemplo, la ausencia de refuerzos, deficiencia de habilidades sociales, acontecimientos negativos ocurridos en la vida del niño, cosas que tienen que ver con las acciones que se realizan para con el niño o desde el niño, ¿no? Por ejemplo, ausencia de refuerzos significa que el niño pues va logrando cosas, va cumpliendo lo que se propone, pero no hay ni siquiera palabras de felicitación. Entonces, esas acciones hacia el niño van afectando también su autoestima, su salud mental, ¿no? En la parte cognitiva, la existencia de juicios negativos, experiencias de fracasos, modelos depresivos, indefensión aprendida también. Según el modelo psicodinámico, hablamos de que hay una pérdida de la autoestima del yo, ¿no? Y es la pérdida de lo que se llama el objeto bueno, que es algo que a mí me brinda pues placer, alegría. En la parte biológica se habla de disfunción del sistema neuroendocrino por una disminución de la actividad de la serotonina y por efecto de la herencia, que era lo que conversaba, ¿no? O sea, la diabetes también, ¿qué significa? Que mi cuerpo, es una de las causas también, mi cuerpo no produce la suficiente, se me fue, insulina para, digamos, eh, consumir, ¿no? Aquellos alimentos que yo estoy comiendo, ¿no? Entonces, lo mismo acá, en la diabetes me falta esto, en la depresión, pues me falta actividad de la serotonina, hay una disfunción en el sistema neuroendocrino, ¿no? Bien. Algunos factores de riesgo también, porque yo les hablaba que sí necesitamos esta, esta carga genética, pero va a haber cosas que promueven que haya aún más posibilidades de desarrollar esto, que son las pérdidas o abandonos en general, no solo de los padres, hermanos, ¿no? Hablamos de también fallecimientos, separaciones, todo lo que tenga que ver con pérdidas o abandonos, ¿no? Incluso el mudarse es también considerado una pérdida y muchas veces hace que todo esto se ocasione. No sé si a ustedes, sí creo que a ustedes les decía el día de ayer, ¿no? No, a ustedes me parece que no, era otro grupo, pero bueno, la cosa es que siempre termino hablando de esta película que se llama Intensamente. ¿Por qué? Porque en realidad es un reflejo bastante bueno de lo que es el procesamiento mental. Obviamente tiene muchas cosas que le faltan, pero en una película para niños pues no iban a describir cómo se da todo los procesamientos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con esta niña? ¿No? Para que más o menos se animen a verlo si es que no la han visto. Ella se muda, me parece que a San Francisco, de alguna otra ciudad, y aquí empieza pues a tener mayor presencia este personaje que se llama Tristeza, ¿no? Claro, ahí no lo pintan, digamos, como, la niña está deprimida, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos con ojos ya psicológicos, podríamos decir, hay cierto nivel de depresión en Riley, que es la niña, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los factores de riesgo que está jugando aquí? ¿No? Las pérdidas o abandonos. Y que incluso, ya si le dan un análisis mucho más grande a esta película, en el momento que se ven las emociones que tiene la mamá, ¿no? La mamá está como liderada por la depresión. Bueno, depresión creo que se llama, tristeza. Tristeza se llama el personaje, ¿no? Entonces, tristeza es la que manda todas las emociones de la mamá y por ende también podríamos asimilarlo como que es parte hereditaria también, ¿no? Bueno, entonces ello. Segundo, altas exigencias tanto familiares como sociales, ¿no?
muchas veces se crean muchas expectativas que no es tanto que no pueda uno lograrlo, sino que el peso se vuelve tanto para la persona que no lo puede manejar, mucho más si son niños. Dos, que el niño mismo se hace creer el que no puede lograr este objetivo. Y tres, que el niño altera esto y como sabe que los papás esperan mucho o la familia en general espera mucho, él quiere llegar pero al tope, no aquí, sino al tope. Y eso cambia estos objetivos y lo hace mucho más complejo, ¿no? De lograr, ¿no? Entonces, esto viene a volverse un círculo vicioso que el niño al final cae en una depresión, ¿no? Y justo me ha venido una canción a la mente, pero bueno, ya eso, eso ya para otra ocasión. Bueno, también falta de contacto afectivo, justo les mencionaba acá, ¿no? Ausencia de refuerzos, ¿no? Depende también mucho de los tipos de apego, ya si en algún momento ustedes deciden llevar alguna especialidad, algún diplomado aquí, estoy segura que van a poder aprender un poco más de lo que es el apego y los estilos de apego, pero más o menos como para mostrarles súper resumido, ¿no? Nosotros, la forma en la que nuestros padres nos han tratado los 2 primeros años, ¿no? Es la que va a favorecer o disminuir la cantidad de contacto físico y contacto afectivo, perdón, que yo voy a tener de niño, adolescente, adulto a más, ¿no? Entonces, si es que en estos primeros años hay ausencias, pues es probable que esto perdure y que incluso más la persona que ya va creciendo, diga, no, no voy a recibir nunca la cantidad de cariño que necesito y empieza a afectar también el autoestima, ¿no? Dificultades en el entorno social que pueden ser un punto bastante clave acá puede ser el bullying, ¿no? Ya que estamos justamente hablando de ello, pero también otros problemas sociales, ¿no? Que pueden ser en la familia, entre los amigos, en diferentes círculos sociales. También depresión de uno de los padres o familiar directo, porque la misma experiencia, aparte de que ya tenemos ahí la carga genética, o sea, lo estás comprobando al 100%, eh, en realidad sea hacia el lado que fuere, el tener un familiar con depresión no es de las cosas más sencillas que se va a poder manejar. Entonces, si es complejo de padres a hijos, imagínense de hijos a padres. Entonces, viene a ser muchísimo más complejo porque obviamente el niño no tiene ni la más, si los padres muchas veces no tienen ni idea de qué hacer, ¿no? Los hijos, menos, ¿no? Al menos los padres pueden decir, bueno, yo he ido a la universidad, he estudiado todo el colegio, me he formado, he ido a cursos para padres, ¿y los niños qué van a decir? ¿No? Entonces, eso genera nuevamente altas exigencias, genera esta sensación de abandono emocional también y casi, casi como definitivamente va a caer también en una depresión. ¿No? No porque, ojo, acá no quiero decir que porque un papá tiene depresión, el hijo tiene que tener depresión. No, porque son muchos papeles los que se juegan ahí, o sea, el apoyo de los demás también, ¿no? Y se dice, pues finalmente, que para criar a un niño se necesita toda una aldea. Entonces, no es que el niño está solo con el padre deprimido, ¿no? Para que desarrolle una depresión necesitaría pues no tener apoyo de otras partes, ¿no? Si es que hay apoyo, los factores protectores, que son lo contrario, perdón, un segundito. Bien, disculpen chicos, sonó justo el timbre y no había quien la apague. Entonces, bueno, lo que les decía, los factores protectores son todo lo contrario a lo que son factores de riesgo. Los factores de riesgo vienen a aumentar la posibilidad de que aparezca en realidad cualquier trastorno,
y los factores protectores ayudan a disminuir esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, justo les decía, ¿no? Falta de redes sociales o grupos de apoyo. Entonces, ¿cuáles son estos factores protectores? Niveles de exigencia adecuados a cada niño, aumentar lo lúdico, que haya una buena comunicación, aumentar los refuerzos positivos, tener expresiones abiertas de cariño, que los padres muestren emociones y dificultades cotidianas, porque, ojo, acá, si es que ustedes son padres, ¿no? Sobre todo si ustedes son padres, pero en realidad si son de cualquier carrera, hacerlo llegar a los padres que tienen a cargo también. Los niños jamás en la vida van a necesitar padres perfectos, es lo que menos van a necesitar porque nuevamente esta idea de perfección afecta en los niveles de exigencia para cada niño. Y ustedes me pueden decir, no, pero hay niños que sí, normal. Sí, sí, es muy posible que sí, pero no son todos, no, ni siquiera es la gran mayoría de niños. La gran mayoría de niños, al ver niveles de perfección, se les vuelve mucho más complejo el llegar allí y tienen nuevamente estos niveles de exigencia eh, pues mucho más altos de lo que se les hace posible, ¿no? Entonces es importante que los niños vean a sus papás, no deprimidos quizás, pero tristes, ¿no? Enojados, ¿no? Que tengan dificultades en la vida, pero que sepan solucionarlas, por supuesto. Y esto, por el contrario, va a brindar un mejor ambiente de desarrollo que aquel donde no lo hay. Y bueno, buena armonía familiar. Entonces, como vamos notando, los factores protectores prácticamente es lo contrario a los factores de riesgo, ¿no? Igual en cualquier otro trastorno o enfermedad vamos a encontrar lo mismo. Regresando con el ejemplo de la diabetes. ¿Cuál es un factor de riesgo? Sobrepeso, alimentación saludable, consumo de azúcares altos. ¿Cuáles son los factores protectores? Una vida saludable, o sea, el ejercicio constante, consumo de frutas y verduras, alimentos balanceados. Entonces vemos, factores de riesgo es lo contrario de factores protectores. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa y cuáles son los criterios diagnósticos? Aquí vamos a ver que la depresión infantil se presenta un poco diferente, bueno, un poco o mucho o muy diferente a cuando encontramos depresión en adultos. Ok, perdón. Primero, vamos a encontrar más que tristeza y desesperanza, muchas veces, sobre todo si los niños son más pequeños, vamos a encontrar irritabilidad y frustración. Incapacidad de disfrutar, que este sí es algo similar a lo que encontramos en adultos. Bajo rendimiento académico, en adultos encontramos bajo rendimiento laboral y familiar y molestias físicas que, si bien es cierto, se presentan también en adultos, pero el porcentaje de niños deprimidos con molestias físicas es abismalmente mayor que el de adultos. O sea, en los adultos ya necesitamos una depresión pues muy fuerte, muy grave, para que hayan molestias físicas causadas por esta misma depresión. En los niños no. ¿Ok? Entonces, el niño no cuenta con los recursos que tiene el adulto, porque como les decía con el video, ¿no? Para decir qué le pasa o cómo le ocurren las cosas, pero sí recursos para hacerlo saber, ¿no? Entonces, no vamos a esperar que el niño nos diga, oye, estoy deprimido, ¿qué puedo hacer? Tenemos que notar esto, ¿no? Entonces, un niño que tiene depresión puede sentirse triste y desvalido, sí, que es lo más de libro, digamos, o sea, de lo más común que vamos a decir, ah, tiene depresión, ¿no? Pero también puede mostrarse violento, irritable, distraído, excitable, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Y disculpen que esté todo así, pero estos son los criterios y este es solo uno, ¿ok? Eh, como siempre que hablemos de criterios, no necesitamos todos, pero para diagnosticarlo como tal, sí necesitamos 5 o más de los siguientes síntomas, donde durante al menos 2 semanas
y que representen un cambio a las conductas que ya, digamos, la familia, los docentes estaban acostumbrados, ¿no? Uno de estos síntomas, de estos 5, sí o sí, tiene que ser o estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Estos sí o sí tienen que estar, uno al menos. Luego podemos complementar con 4 o más de estos. Estos son los criterios en general que vamos a encontrar, que es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, ¿no? Según se desprende de la información subjetiva, ¿no? Acá nos dice sentirse triste, vacío y sin esperanza, o se le ve lloroso si es que lo ven otras personas, pero a veces en niños y adolescentes se pueden mostrar también irritables, distraídos, como les decía, violentos. Hay disminución, pues, del interés o placer de las actividades. Hay una pérdida importante de peso, obviamente sin hacer dieta, o un aumento de peso o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En niños se considera el fracaso para aumentar el peso, ¿no? O sea, no tanto que suban o que bajen, sino que se estanque, ¿no? Insomnio o hipersomnia, y en niños muchas veces también hay una regresión en cuanto a los hábitos, o sea, de lo que ya dormía solo, vuelve a dormir con la mamá. De lo que ya no utilizaba el pañal, vuelve a orinarse en la cama, ¿no? Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, ¿no? O sea, se vuelve más lento, incluso hasta más torpe, ¿no? Más distraído. Fatiga o falta de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, son más distraídos. Para tomar decisiones también se complican. Pensamientos de muerte recurrentes, ¿no? Ideas suicidas recurrentes, sin un plan, suicidas recurrentes, sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. O sea, una de estas, ¿no? No tienen que ser todas. Eh, entonces, como les decía, no vamos a llegar muchas veces a esto para tener que diagnosticar depresión, porque ya estamos viendo que si tenemos uno de estos, ¿no? Uno el de aquí o el de aquí, ya luego tengo 4 más de aquí, ¿no? Entonces, no siempre tienen que decir, ah, si no quiere, si no está pensando en suicidarse, entonces no es depresión, porque hay gente que piensa así y no es así. Bueno, la otra parte de los criterios diagnósticos es que estos síntomas que ya hemos visto en el A causan deterioro en lo social, laboral, familiar y en todas las áreas de funcionamiento, ¿no? Entonces, básicamente cambia la conducta que tenían antes de la depresión a diferencia de post-depresión. Otra cosa, que el episodio no se puede atribuir a algún efecto de algo adicional, ¿no? Y bueno, que no se explica por otro diagnóstico y que no ha habido ningún episodio maníaco o hipomaníaco. Esto ya son parte de los diagnósticos que se van a dar. Y entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar también y los cambios que vamos a ver de acuerdo a cada grupo etario? En niños menores de 6 años, mayores entre 6 y 12 y adolescentes. En el humor, vamos a notar, sobre todo, como les decía, en niños pequeños, que hay irritabilidad, aumentan las rabietas, las conductas destructivas, es muy variable y también hay tristeza. En los niños en etapa primaria hay sobre todo tristeza, más que nada. Y en los adolescentes hay tristeza, pero también varía con irritabilidad, mal humor, ira, rebeldía, ¿no? En los intereses, niños pequeños realizan menos juegos con pares. Niños mayores se aburren, no quieren jugar, como la niña que veíamos en el video, como Susan. Adolescentes hay anedonia, falta de interés, no quieren hacer nada, no les interesa, se aburren también, ¿no? En alimentación, en niños pequeños hay problemas con la comida, hay pérdida de apetito, no se gana ni se pierde peso y también empiezan a veces a engullir. En niños mayores no hay nada aquí porque puede ser como los niños pequeños o como los adolescentes, básicamente, porque también en adolescentes vemos pérdida o ganancia de peso lenta,
comer en exceso u obesidad. El sueño en niños pequeños pueden haber pesadillas, terrores nocturnos, resistencia a irse a la cama, insomnio intermedio. En niños mayores de igual manera y se le agrega también insomnio e hipersomnia que son ya de adolescentes, ¿no? Muchas veces depende de la etapa en la que se encuentran. En niños pequeños hay menos actividad física. Recordar que estos niños son full pilas. Entonces, el ver a un niño menor de 6 años que no se mueve tanto como los otros, como que puede ser un poco sospechoso, ¿no? Niños mayores hay hipomotilidad y agitación y en adolescentes no suele haber muchos cambios en este caso. Sin embargo, sí se ve o sea, en movimiento, pero sí en la energía. Hay mayor cansancio, fatiga y falta de energía. Bien. En autoestima, los niños pequeños se suelen hablar con palabras negativas como por ejemplo tonto, sonso, eh, hasta palabras como idiota, estúpido, o sea, de acuerdo también a las experiencias que han tenido los niños. Hay preocupación por el castigo y por el fracaso. Niños mayores, hay baja autoestima, autodesprecio, autoagresividad, autocrítica y sentimientos de culpa. En adolescentes, preocupación por la imagen corporal, baja autoestima, autodesprecio. Ahora, recordar que igual como hemos estado viendo en la parte de aquí, no tengo que tenerlos todos, ¿no? O sea, basta con algunos. En realidad, estas son como señales de alerta que nosotros podríamos encontrar. Que lo primero es ver uno de ellos y darlo como señal de alerta. Entonces, estar bastante atentos a lo que va a ir pasando en la vida de este niño para ver hacia qué lado va, ¿no? Déficits cognitivos. Niños pequeños como todavía están en desarrollo, no se puede diagnosticar en base a esto, pero ya en niños más grandes se encuentran problemas atencionales que no son, eh, no se les puede, digamos, culpar por otro diagnóstico, ¿no? Es problemas por el estado de ánimo. En adolescentes, menos pensamientos abstractos, indecisión. Y de acuerdo, perdón, en referencia a la muerte y suicidio, niños pequeños se suele presentar autoagresiones como cabezazos, arañazos, tragarse objetos, a veces golpearse la cabeza, rasguñarse, ¿no? Y hay mayor riesgo de lesión. Niños mayores puede haber ideas, planes o intentos de suicidio, sobre todo a partir de los 8 o 9 años. Y en adolescentes ya puede haber también ideas, planes, intentos de suicidio también, pero también intento o suicidios violentos, según dice. Bien, entonces, como les decía, también vamos a encontrar depresión en bebés, ¿no? Y estos son casos que espero que nunca los vean, ¿no? Porque son raros. Normalmente se dan a causa no tanto del entorno y de todo esto, porque todavía son niños muy pequeñitos, pero se dan, como les decía, ya les daba un pequeño avance de lo que íbamos a ver, eh, por problemas en el apego, por abandono, por negligencia, ¿no? Y los efectos que vamos a ver son en los ritmos básicos, o sea, en la alimentación y el sueño, o aumenta o disminuye. Hay apagamiento del pequeño, evita la mirada, mayor irritabilidad y agresividad. Parecen tristes o decaídos aun cuando se les está consolando. Se pegan desesperadamente a quien se ocupa de ellos o que dejan de comunicarse o dejan de comunicarse, ¿no? Como les decía, normalmente estos casos son en casos de abandono. No es la única, ¿no? Pero es donde más se presenta. Entonces, si ustedes trabajan o han pensado en trabajar, por ejemplo, en un CAR, en un centro de acogida residencial o en un orfanato, ¿no? Allí sí van a poder ver niños con este diagnóstico, ¿no? En mi caso, en los años que yo vengo, por ejemplo, trabajando
En consulta, pues particular, no he visto estos casos. Sin embargo, cuando todavía estaba en la universidad, hice prácticas en ello, en un CAR, ¿no? Y justamente habían 2 casos de depresión en bebés. Entonces, como les digo, no espero que no los vean mucho. Si trabajan en estos entornos, pues es muy probable que sí lo vean, pero por ejemplo, ¿no? Según lo que yo les voy comentando en la experiencia mía y de ciertos compañeros, porque justo les decía que iba a hablar de esto, me comentaban que no lo han visto mucho, ¿no? Entonces no es algo que va a ser muy encontrado, pero igual es importante el tenerlo en cuenta. Es un niño pues que no rechaza los brazos de un desconocido porque a pesar de que no sabe cómo comunicarlo, no necesita este afecto. Básicamente esta depresión está naciendo de esta ausencia total del afecto, de la respuesta a las necesidades básicas afectivas del niño. No siente deseos de llamar la atención porque a pesar de ser muy pequeñito, ¿no? Se empieza a sentir como que fastidia si llora, ¿no? Y desea pues no llamar la atención de esta manera. Bueno, como les decía, casi siempre está conectada con el cambio o pérdida de la persona responsable de su cuidado o cuando quien le cuida no es capaz de responder a sus necesidades. ¿Qué consecuencias vemos en los bebés? ¿No? Es posible que produzca retraso en el desarrollo. Si es que son muy chiquitos, incluso en el caminar inicia mucho más tarde de lo normal. Retraso en el inicio del habla. Recuerden que el habla y todo el desarrollo del lenguaje se basa en lo que es, se me fue, en lo que es la interacción, ¿no? La interacción y el intercambio con los padres y el principal cuidador. Entonces, al no tener esto o al verse muy limitado, pues obviamente el niño empieza a desarrollar estas etapas más adelante. Tienen problemas de sueño, hay somatizaciones frecuentes. Como son pequeños, suelen ser aquellos niños enfermizos. ¿Por qué? Porque un niño más grande quizás tú te puedes dar cuenta cuando es algo ocasionado, digamos, psicológicamente y cuando no. Sin embargo, en estos pequeñitos, pues es casi imposible, ¿no? ¿Cómo le puedes preguntar, pero te duele, te dolía ayer? No, simplemente son aquellos niños que se presentan como muy enfermizos. Y también recordar que finalmente nosotros no es que, o sea, claro, nosotros, hay gente que estudia medicina humana, hay gente que estudia psicología y cada uno se ocupa de su lado. Sin embargo, no es que nosotros como personas nos vamos a separar y una parte acude a medicina y otra parte a psicología. Entonces, nosotros también, nuestra salud mental prima en todo. Cuando estamos mal emocionalmente, afecta también a la salud física. Por ello es, en primer lugar, las somatizaciones y en segundo, que las defensas del cuerpo bajan. Cuando hay un cuadro depresivo o ansioso, la las defensas bajan totalmente porque, por ejemplo, en casos de ansiedad, ¿qué es lo que aumenta? El estrés y esta idea del cerebro que tiene que hay algo amenazando. Entonces, básicamente, el cuerpo se pone en modo defensa, ¿no? Pero no saben a qué. Y por ello mismo, las defensas están tan cansadas que no actúan cuando hay alguna amenaza real que puede ser una enfermedad. Por ello es que igual en la depresión, ¿no? Porque es básicamente depresión, todo se deprime, aparece un virus pequeño y la enfermedad es mucho más grande. Incluso por ello es que en casos de cáncer, se dice siempre, hay que cuidar mucho la salud mental porque es por allí donde primero afecta y el cáncer avanza más si es que la persona está deprimida y es real porque bajan totalmente los niveles de defensa y cualquier infección que cuando estás tú en un estado neutral o positivo, pues no te afectaría tanto, ¿no? Y alteraciones en la alimentación que mantienen al bebé en un estado de decaimiento. O sea, niños que, por ejemplo, necesitan consumir tanta comida o tanta leche y no llegan a hacerlo porque se cansan, no lo hacen. Entonces es también como
círculo vicioso. El niño no llega a consumir todo el alimento que necesita porque se cansa y se cansa porque no logra consumir todo el alimento. Entonces viene a ser un círculo vicioso y en estos casos de depresión en bebés es necesario un trabajo aún más multidisciplinario que en niños. Bien, entonces, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta. Contraseña de internet. Pero ahí alguien está preguntando la contraseña. Bien, si no hay preguntas, en realidad yo quería hablarles un poquito más acerca de cómo vamos a encontrar, ¿no? Si bien es cierto, ya mañana vamos a ir hablando, ¿no? De mucho más de esto, pero nuevamente regresando a los criterios diagnósticos, que quizás no he aumentado más porque tenía miedo que no nos alcance el tiempo, recuerden que tenemos una hora, ¿no? Lo que sí quería mencionar es que en el aula, sobre todo, ¿cómo vamos a encontrar a niños con cualquiera de estas alteraciones? Primero que nada, y siempre tener en cuenta, es un niño que antes de tenía una conducta completamente diferente, ¿ok? A partir de esta situación que ocurre, ¿no? Pues ya no. Segundo, y esta es una pauta tanto para psicólogos educativos como docentes, de que necesitan trabajar a la par. Porque, como hemos estado viendo en unas diapositivas antes, factores de riesgo pueden ser todos ellos. Entonces, es importante que el docente, en primer lugar, se entere de ciertos cambios, ciertas situaciones que puedan estar pasando en casa y pues cuando sea necesario derivar con el psicólogo. Y para el psicólogo escolar tener en cuenta hasta qué punto yo puedo abordar y si no, pues derivar a alguien, ¿no? Porque en casos de depresión, como les decía el día de ayer, en casos de bullying, esperemos que, o sea, si nos damos tiempo, damos cuenta en un momento temprano, pues el problema se soluciona in situ, ¿no? Dentro de la escuela y ya. Pero muchas veces, si es que no estamos atentos a los signos de la depresión, acá sí va a ser mucho más complejo el trabajo desde el lugar, ¿no? Porque ahí sí se necesita pues otro tipo de abordaje. Ahora, no siempre vamos a necesitar, pues, como vamos a estar hablando mañana también, pero ya les voy adelantando un poco, no siempre vamos a necesitar un tratamiento, pues, farmacológico, ¿no? Sino mucho menos en niños de estas edades, ¿no? Pero lo que sí se necesita es el apoyo. Muchas veces, como vemos, lo que falta está en casa. Entonces, el colegio se vuelve el único lugar donde el niño puede encontrar apoyo, afecto, cariño. Entonces, es importante también darles eso que necesitan los niños, ¿no? Muchas veces, no quisiera decir como mostrar favoritismo, ¿no? Pero cuando un niño lo necesita más, pues tratar de darle más, ¿no? Para evitar que estos factores de riesgo se conviertan en algo pues mucho más peligroso, ¿no? Y regresando a lo que les quería decir, vamos a también encontrar a niños, como les decía, y es algo que, si bien es cierto, no está aquí porque es particular de los niños, es el retroceso, que se llama regresión. La regresión es algo típico de casos de depresión infantil. Significa que el niño ya ha logrado ciertos niveles de desarrollo, sobre todo en autonomía, pero que a raíz de este cuadro regresa, ¿no? Regresiona a etapas anteriores donde, entre comillas, se encontraba más feliz. También, por ejemplo, bueno, como les decía antes, son niños que de un momento a otro nuevamente empiezan a orinar la cama, ya no quieren utilizar la taza, quieren tomar en biberón, ¿no? Empiezan incluso a hablar como niños más pequeños, ¿no? Y hasta en la parte motora, pues tienen ciertos cambios, ¿no? Entonces, cuando vemos un niño así, también, por favor, estar bastante al tanto del lenguaje que vamos a utilizar, ¿no? No podemos, pues, ir diciendo
Ay, ¿qué pasó? Ahora eres un bebito. Uy, Pedrito no quiere crecer, ¿no? Y fastidiar incluso por ello, porque primero tendríamos que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ha hecho que este niño pues tenga estas muestras, ¿no? Y siempre recordar que el trabajo, tanto en el bullying como en la depresión y en todos los trastornos en realidad que podríamos estudiar, el trabajo va a ser siempre el niño en primer lugar, pero de la mano escuela y familia. Y si es que es necesario, el terapeuta o psicólogo, ¿no? Entonces siempre va a ser esos, ese triángulo, esa triada, por así decirlo, porque necesitamos el rol de todos. Recordar que no es imposible, pero tenemos menos posibilidades de que un niño mejore si es que el apoyo va por solo un lado, ¿no? Así sea solo en la escuela o solo en casa, ¿no? Si es que trabajamos todos en conjunto, pues las posibilidades de avance son mucho mayores. Bien, entonces el día de mañana nos espera nuestra última sesión donde vamos a estar pues conversando mucho más sobre las estrategias, sobre qué es lo que tenemos que hacer en el aula y un poco más de técnicas que podríamos utilizar. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro o todo quedó en confusión? Espero que todo haya quedado claro. Eh, bien, muchas gracias. No sé si por ahí está Roger para que nos dé las palabras finales. Claro que sí, buenas noches. Muchísimas gracias, estimada Mayra, Gracias a por la ustedes, chicos. clase. Nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias, estimada Mayra, por la clase del día de hoy. Bien, estimados participantes, hemos concluido la clase del día de hoy, nuestra segunda sesión. Tener en cuenta que el día de mañana nos estamos juntando y reuniendo nuevamente a las 8:30 para finalizar nuestra última y tercera clase gratuita. ¿Sí? Tener en cuenta del certificado, agradecido con las personas que ya lo están adquiriendo, los que ya, porque se está tramitando, está que se gestiona, y los que todavía están interesados en querer adquirirlo, no duden en contactarme de manera interna para poder ayudarlos. Sí, de todas formas, saben que la información la tienen a través de grupo. Eso es todo por hoy, eso es todo por mi parte también. Que tengan una excelente noche y hasta mañana. Nos vemos.